estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán. Estamos estudiando el semestre 107 y estamos presentando la exposición final para acreditar la materia de taller de música impartida por el profesor José Tlaloc Dionisio Minjares. Nuestro equipo está conformado por Beltrán Valdés, Carla Yanet, Bojorques Najar Ismael, Camberos Bustamante, Joana Lucía, Pro Arias Alejandro, Rivera Hernández, Angelina Michelle y su servidora Vázquez Rubio, Alicia Alejandra. Nosotros vamos a hablar de Justin Ward. ¿Quién fue? De manera personal, Justin Bayard Cutting nació el 7 de agosto de 1879 en Morristown, Nueva Jersey. A William Bayard, 1850-1912, fundador de la Ópera Metropolitana, y Olivia Payton, de su altera Murray, 1855 a 1949. Sus hermanos, incluidos William Bayard Jr., de 1878 a 1910, que se casó con Lady Sybil Marjorie Cuffe y fue madre de Iris Origo. Corte de Bronson Murray, 1888 a 1935, senador estadounidense de Nuevo México, y Olivia M. Cutting, de 1892 a 1963, quien se casó con Henry James, de 1879 a 1947. Mi nombre es Carla y yo les voy a hablar sobre los abuelos paternos de Justin Bayard. Sus abuelos paternos fueron Fulton Cutting y Alice Justin Bayard. El poeta, ella era descendiente del Bayard, Schiller y Van Cortlandt, familias de colonial Nueva York, y era descendiente directo de Stephen Bar Rensselaer IV, el último patrono de mansión de Rensselaerswyck, y William Bayard Jr., un destacado banquero de la ciudad de Nueva York. En 1901 se casó con George Cabot Ward. Se divorciaron y el matrimonio fue posteriormente anulado. Ward murió en su casa en Washington, D.C. el 27 de noviembre de 1975. De manera profesional fue la primera mujer en desarrollar un método de educación musical elemental estadounidense, que es anterior a los métodos Kodaly, Orff y Dalcroze. Contiene los mismos elementos básicos, con énfasis en la alfabetización musical y la interpretación estética. La pedagoga norteamericana desarrolló este sistema musical de enseñanza-aprendizaje, que lleva el nombre de método Ward, basándose en el canto y de manera especial en el canto gregoriano, dado que su trabajo docente se desarrolló en escuelas de ideología religiosa y donde sus profesores y profesoras estaban orientados hacia el aprendizaje de esta vertiente vocal. El método Ward de educación musical se creó a principios del siglo XX para promover el uso del canto litúrgico al enseñar a los niños habilidades de lectura de música vocal. Su autora, Justin Bayard Ward, era una recién llegada a la Iglesia Católica y al campo de la educación, pero su enfoque resultó exitoso y se extendió por los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Sus procedimientos estaban heredados de las lecturas a primera vista incluidas en la metodología de la escuela Galin-Paris-Cheve, la cual había surgido en Francia en el siglo XIX, del mismo modo que la filosofía educativa del padre Thomas Schild. El conocimiento por parte de Ward del método de ritmo de Solesmes encaminó sus inicios hacia la misma escuela que Cheve. Los procedimientos pedagógicos han de ser, según Ward, sencillos, lógicos e interesantes. En su método, el profesor establecerá una correlación entre la enseñanza musical y el resto de las materias, de manera que se beneficien considerando la música como una gran educadora, dado que actúa sobre la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Dentro de la música cantada encontraremos 3 elementos esenciales que serán trabajados por la pedagoga, desarrollados de la siguiente manera. Primero por separado, después todos juntos. 1. Control de la voz. 2. Entonación afinada. Y 3. Ritmo preciso.
El profesor de Justin Ward, el padre John Young, había combinado la técnica del bel canto con los ejercicios de Cheve, pero Ward llevó a cabo el avance de esta metodología separando los elementos musicales, ritmo e intensidad. De esa manera, sus alumnos aprendieron a dar exactitud adecuada a la intensidad, discriminando el canto a primera vista, ejercitando las lecciones de solfeo cantadas con sílabas, haciendo uso del denominado do movible. Los ejercicios desarrollados por los niños permitieron que pudieran leer a todas las claves mediante el uso de los modos gregorianos, solfear todo tipo de material melódico y polifónico, hacer ritmos gesticulados y movimientos con el cuerpo. La editorial Catholic Education Press comenzó a publicar sus libros de texto en la segunda década del siglo XX. Ward basó sus ideas en las teorías piagentianas, estableciendo 3 periodos dentro del desarrollo musical de los niños. Como eje central, su metodología, imitación, reflexión y ensanchamiento entre las tareas del profesorado, se encontraba la del desplazamiento del alumno de un periodo a otro hasta contemplar los 3. Por lo que respecta al tiempo empleado, Ward considera que a lo largo del primer año escolar se debe trabajar la música a razón de una lección de 20 minutos, 5 veces a la semana. Como material de uso, recomienda que utilicen un instrumento, ya sea piano, teclado o diapasón cromático. También una serie de cartas murales que contienen los ejercicios y melodías del método. Y por último, una pizarra y tiza y un reproductor sonoro, ya sea un disco, un ordenador o etc. Los sonidos se representan de manera corporal empleando tablas y números del 1 al 7. De 1959 a 1965, solo la Universidad de Laval, asociada al Ward Institute y a la Universidad de Montreal, podía expedir los diplomas del método. En 1964, la madre de Alix de Valchier dio un empujón al método Ward, bautizándolo como pedagogía para profesores de música, ajustando las enseñanzas de Ward a los nuevos tiempos de la Iglesia. El método Ward dejó de impartirse en el curso 1966-67. Como líneas metodológicas más significativas del método Ward debemos considerar las siguientes: altura, desarrollo del sentido melódico; ritmo, desarrollo del sentido rítmico; descubrimiento de los sonidos y representación de las notas en el mismo diagrama; ejercicios progresivos de entonación; dictados melódicos orales y escritos; observación, memorización visual y gestos mímicos; estudio de palabras rítmicas o esquemas rítmicos; timbre, cultivo y educación de la voz; vocalizaciones progresivas para obtener claridad, resonancia, ligereza y precisión en la voz; intensidad, trabajar las matices. Los gestos melódicos se desarrollarán siguiendo las indicaciones siguientes: do, mano a la altura de la cintura; re, mano a la altura del pecho; mi, mano a la altura del cuello; fa, mano a la altura del bigote; sol, mano a la altura de la frente; la, mano a la altura, apoyando la cabeza, la mano en la cabeza; si, mano por encima de la cabeza; y do de nuevo, la mano lo más alto posible. Ward dividió sus dictados en 2 tipos: respuesta oral y respuesta escrita. La respuesta oral, el profesor canta el nombre de la primera nota. Los alumnos indican la altura con un gesto melódico. El profesor vocaliza la fórmula melódica con la sílaba nu. Los niños escuchan y tratan de hacer gestos melódicos correspondientes mientras miran el diagrama. El profesor repite el sonido de la primera nota y los alumnos cantan de nuevo el ejercicio nu, de manera individual, por grupos o de manera colectiva. Haciendo el gesto melódico, los niños cantan de nuevo con el nombre de las notas, indicándolas de manera simultánea con los dedos.
y la respuesta escrita. Aquello explicado en la respuesta oral es explicable a la respuesta escrita. El profesor, después de haber cantado el dictado, lo escribe en cifras en la pizarra y los niños cantan de nuevo. Es entonces cuando descubren escritos los sonidos que habían adivinado de manera auditiva. Todos los niños escriben el dictado en su pizarra o cuaderno. Poco a poco los niños podrán escribir el dictado en el pentagrama. Las contribuciones de Justin Barr residen en incorporar hábilmente los ejercicios de canto a primera vista de Cheve, el entrenamiento vocal de Jung y las teorías de Schiff, estética y desarrollo infantil para lograr su objetivo de enseñar a los niños música de calidad. El repertorio constaba de melodías clásicas, melodías populares europeas y canto gregoriano. Otro aporte original fue la inclusión del método de ritmo de Solesmes y la enseñanza de sus ritmos a través del movimiento corporal. Ward había viajado a Francia específicamente para aprender de los benedictinos de Solesmes. Si se pretendiera definir con pocas palabras este moderno método confeccionado por la señora Justin Ward, podría decirse de él que, en contraposición a sus predecesores, está concebido sola y exclusivamente para los niños. En efecto, los sistemas tradicionales para la enseñanza de la música utilizaban procedimientos totalmente inadecuados desde el punto de vista psicológico. Y es que la corriente renovadora de los métodos de enseñanza llegó con retraso al campo de la música. La concepción más racional de la enseñanza de la música ha aparecido en el campo de la pedagogía merced a auténticos maestros que han llevado a la práctica con métodos verdaderamente eficaces. Así se han logrado resultados espléndidos en distintas naciones de Europa. Bien aleccionadores son los ejemplos de Alemania y Austria. Etapas del aprendizaje en el método Ward. Si la enseñanza en este método transcurre en un ambiente familiar, el alumno se siente en todo momento como en su propio hogar y el canto es como un lenguaje musical en el que se expresa el niño como si estuviera hablando con su madre. Deduce que los pequeños aprenden a cantar de la misma manera que aprenden su vocabulario. Por la similitud de ambos aprendizajes, el niño deberá pasar por 3 etapas: etapa de imitación, etapa de reflexión y etapa de desarrollo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera etapa, que es la etapa de imitación, donde el niño a los 6 años imita cuando ve a los mayores. Es básicamente un ser imitador porque aún no tiene formada su personalidad. Es el periodo de las conversaciones familiares. Al hablar, el niño primeramente se acostumbra a oír a los padres o al maestro e imitarles en su pronunciación. Lo mismo sucede en las conversaciones musicales, en las que al principio se habituará a oír la perfecta entonación del profesor. Del mismo modo que las palabras, al expresar los pensamientos, se modulan para ayudar al interlocutor a la mejor comprensión de las ideas, así también la música. Al comunicar algo para hacer comprensible su significado de alegría, tristeza o simplemente diálogo entre dos personas, necesita de la entonación, distinta según los casos. Esa entonación la adquiere el niño en sus comienzos, en sus balbuceos imitando al profesor. Los ejercicios de entonación y algunos más, como son los movimientos rítmicos de los que se habló, lo realiza el niño sin necesidad de gran esfuerzo y son los preferentemente utilizados en el comienzo del estudio musical, es decir, en el periodo de imitación. Pero esta etapa inicial es muy corta, se procura pasar rápidamente a un periodo reflexivo en que, sin abandonar los ejercicios de imitación, se procede a analizar los elementos componentes de la canción. Esta alternancia de ejercicios evita el paso brusco del periodo imitativo al reflexivo. Etapa de reflexión. ¿Cómo es este periodo en el lenguaje? Hasta este método, el niño ha aprendido a hablar de oído. Dice las cosas de la misma manera que antes las ha oído expresar de los mayores. Sin embargo, habrá que hacerle comprender que la frase está compuesta de diversas palabras, que es precisamente lo contrario de lo que cree el niño, para quien las palabras, nos estamos refiriendo a la etapa imitiva, forma una sola pieza.
Por el análisis del lenguaje enseñamos al niño que las frases se componen de elementos fónicos, vocales y consonantes. Tenemos que conducirle a la posesión de cada una de estas tres partes por separado, puesto que un todo no se posee, sino es por el dominio de sus partes. Y esto es lo que en música trata de conseguir la señorita Ward. Procede a analizar una canción integrada por diversos elementos que son el fundamento de esta y a los que hay que dominar por separado. La posesión personal de los elementos es una tarea más delicada por realizar y es la que el método Ward realiza ya en primer curso. Asegurándose aquí los pilares del edificio musical, el trabajo se desarrolla sin prisa. Paso a paso se le dan a los niños los conocimientos de las partes integrales de una canción, elemento tonal, rítmico, etc., que luego combinará según su propia imaginación y albedrío. Debe poseer los siguientes factores componentes de los sonidos. 1. El timbre. Una serie de ejercicios vocales ponen al niño en disposición de conseguir que la voz sea bella y ligera. Al principio los alumnos logran esta sonoridad imitando el timbre de la voz del profesor, periodo de imitación, para ir poco a poco prescindiendo del modelo. 2. La altura o justeza. Para la posesión de las diferentes alturas de los sonidos que se practican los ejercicios de intervalos. En este periodo de reflexión, en que el niño todavía tiene una capacidad limitada de razonamiento, aprende mejor por los gestos que por ideas abstractas. Por eso, el procedimiento para encontrar los sonidos consiste en describir con movimientos de la mano las diferentes alturas o el recurso de los gráficos de escaleras, etc. Conviene alternar estos procedimientos con los que del primer periodo, que consisten en dar sonido correspondiente tras haberlo oído antes del armonio o el profesor, es decir, por imitación. 3. El ritmo. De su importancia ya se habló. La posesión del ritmo estriba en la práctica de los ejercicios rítmicos para que sea aquel percibido a través de todo el cuerpo y de que haya compenetración con el mismo. Escritura de la notación musical. Ya se vio como en un principio se empleaban los dedos y los números. Se necesita una notación que no sea compleja, de manera que los niños puedan escribirla y entenderla inmediatamente, y no empleen demasiado tiempo en su aprendizaje, evitando así que se tenga mayor consideración a su escritura perfecta que su verdadero fin. Evocación instantánea del sonido por medio del signo. Como el niño a los 6 años conoce ya los números, esto será la expresión más sencilla del sonido. Cada sonido será representado por una cifra distinta. Si el niño no conociera todavía bien los números, se recurrirá al procedimiento de los dedos como evocadores del sonido, lo cual se adapta aún más a la mentalidad simple infantil. Analizados estos elementos y poseídos por el niño, ya podrá hacer diversas combinaciones previo razonamiento. Estará ya a punto para el periodo de desarrollo propiamente dicho. C. Etapa de desarrollo. Hasta este momento se le ha dado al párvulo una serie de conocimientos para los que interiorizar, para que reflexione sobre ellos y los haga suyos. Se les han propiciado los elementos básicos de la música y del canto. Sobreviene ahora un periodo de desenvolvimiento, de desarrollo de lo aprendido, una exteriorización de los conocimientos, una puesta en práctica de lo que ya sabe. El alumno razonará sobre los elementos primarios para con ellos hacer cuantas construcciones se le ocurran. Comienza el verdadero trabajo del alumno. La actuación personal será en el sucesivo y el procedimiento a seguir. Bueno, pues a partir de ahora se abandonan los métodos empleados en el primer y segundo periodo. Ya no ayuda al profesor al alumno como poniéndose como modelo, sino solo como guía para que éste pueda razonar y descubrir por sí mismo el error o solucionar la dificultad. La persona mayor es lo que más le estorba al niño si pretende sustituir sus razonamientos por los de este, ya que no lo deja libertad de desenvolverse. Por ello, la actuación del profesor se efectúa en los comienzos, dejando que después el niño practique sus experiencias y palpe sus resultados. La señora Ward tiene una sólida formación en el campo de la pedagogía. No es extraño, pues que con esta base, al dedicarse posteriormente al estudio de los problemas de la enseñanza musical, confeccionó
perfeccionara un método que constituye una conquista en medio de la confusión en que se venía desenvolviendo la metodología de la más sublime de las artes. En efecto, véase la importancia que concede a la pedagogía al afirmar en repetidas ocasiones: para la formación de maestros de música necesito más que músicos, sólidos pedagogos.